Momento de hablar de economía. Ayer los datos del INDEC hablaban de la inflación y los datos de, la inflación a nivel nacional promedio y los datos de Mendoza que marcan una diferencia lamentablemente hacia arriba. Vamos a hablar de este tema con Pablo Salvador, que lo tenemos en línea, economista, a quien lo saludamos. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Claudia, buen día. Todo muy bien, buen día a la audiencia. Bueno, vamos a hablar de estos datos del IPC, del índice de precios al consumidor, la famosa inflación en la cual todo el tiempo estamos pensando y que marca nuestra vida. 3% en julio. Es alto, pero digamos que son esos números a los cuales lamentablemente estamos acostumbrados en nuestro país, ¿no? Sí, totalmente. Como vos decís, es altísimo, ¿no? Porque si uno mira los países que tenemos alrededor, ¿no? Sí. Los vecinos nuestros, eso es lo que tienen en todo un año. 3%, ¿no? 3,5%. Y nosotros lo tenemos como buena noticia en el mes de julio, y decimos buena noticia porque algo ha desacelerado. Recordemos que tuvimos 4,8 en marzo, entonces comparado con 4,8, digamos, está bastante mejor. Ahora, cuando vos ves un poquito más, así la foto entera, vemos que esa desaceleración es muy pequeña, es muy, digamos, muy lenta. Un 3 todavía sigue siendo alto, sobre todo por las expectativas que tiene el gobierno de bajar la inflación, ¿no? Sí, a mí sí me ocurre pensar en que en lo que deben estar pensando muchos, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Porque si bien se habla de una desaceleración y es a lo que apuesta el gobierno nacional, también es real que se han dado aumentos en estas y que se van a dar aumentos en las próximas semanas, que también pueden influenciar y que pueden hacer que vayas hacia arriba. La pregunta es esa, ¿puede suceder esto? Sí, totalmente. Es posible que uno espere una desaceleración porque el gobierno está poniendo, digamos, como cepos por todos lados, ¿no? En las tarifas, todo, pero ahora, bueno, algunas cosas se empiezan a soltar un poco, pero al gobierno no le conviene que esto, digamos, se revierta, esta pequeña desaceleración, porque recordemos que tenemos a la vuelta de las esquinas las elecciones, entonces es posible que haya una pequeña desaceleración. Yo no creo que baje mucho más del 2,5 promedio de aquí hasta fin de año, y si llegara a lograrse ese 2,5 ya estamos hablando de una inflación por encima del 45% para el total del 2021, lo cual es muy alto. Es un punto más alto que el año pasado. Tal cual. Pablo, Santiago Cafiero en las últimas horas dijo que aseguró que los salarios le están ganando la inflación. Obviamente desde distintos sectores dijeron no es así, pero eso es una cuestión un poco más política, al menos los que lo dijeron. ¿Cuál es tu análisis? ¿Los salarios le están ganando la inflación? Por ahora todavía con los datos oficiales que tenemos, no. Los últimos datos que tenemos son los de mayo. Justamente el dato de salarios es uno de los que más tarda en salir publicado, por cuestiones, digamos, metodológicas. Pero cuando uno analiza los datos de mayo, que es el último dato disponible, no, todavía no le ganan los salarios a la inflación. Lo que pasa es que el INDEC, cuando vos ves los salarios, hace un índice, ¿no? Toma todo el sector privado, hace un promedio del sector privado, hace un promedio del sector público, hace como un promedio del sector informal, y luego entre los tres hace un índice general. Entonces, si vos ves qué es lo que ha pasado, y en el acumulado van perdiendo. Quizás el sector privado, digamos, el que más cerca está de empatarle a la inflación en el acumulado, es decir, hasta mayo. No tenemos en cuenta los índices de inflación ni de junio ni de julio. Entonces, y en el interanual claramente van perdiendo. Y si vamos más para atrás, desde el 2018 hasta el 2020 han caído 22% los salarios. Es decir, compran 22% menos de cosas hoy que hace 3 años. Sí. Son números que sin duda reflejan lo que pasa, por un lado, en el país, el tema de la inflación en general, y también cómo afecta esto al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, porque cuando se habla de esto, de si igualamos la inflación, a veces da la sensación, bueno, hubo un informe que salió hace algunos días que hablaban de que siempre están atrás los salarios, y es una realidad que no se logra superar en la Argentina, pero como decías vos, obviamente los datos se actualizan un poco más atrasados que los propios de la inflación, y por ahí tal vez Cafiero tiene datos que nosotros no tenemos, ¿no? Se da la sensación esa. Seguramente ellos pueden estar tomando en cuenta ya, digamos, algunas paritarias que se han cerrado en las últimas semanas, que todavía no está, digamos, contemplado en las estadísticas oficiales. Pero claramente acá hay sectores que sí, claramente le van a ganar a la inflación. Hemos visto sectores o gremios fuertes del país
que han cerrado paritarias por encima del 45%. Entonces Sí. esos gremios van a estar, esos sectores van a estar muy cerca al menos de empatar la inflación. Todo depende, como decíamos hace un momento, ¿no? En cuánto va a terminar la inflación, ¿no? Si logra el gobierno desacelerarla o no. O sea, hoy, digamos, la proyección es del 46-47% anual. Entonces son muy pocos los sectores que hoy han tenido paritarias con ese porcentaje. Pero la mayoría de los sectores claramente va a estar bastante por debajo Sí. de ese porcentaje de inflación. A veces la masa más fuerte, ¿no? De trabajadores y trabajadoras es la que queda fuera de esos acuerdos y obviamente no le gana la inflación. Pablo, Totalmente. ¿qué podés decirnos para entender un poco más estas nuevas medidas que se han dado con el tema dólares? La conclusión, digo, y pasando en limpio, es no se podrán sacar dólares del país a cuentas de terceros. ¿Cómo es la decisión del Banco Central y a quiénes afectaría? Bueno, básicamente es más cepo. ¿No? Un poco más de apretón para que no se vayan los dólares. Es decir, yo hoy si quiero sacar dólares, puedo sacarlos a través digamos, de las operaciones contado con liquidación, que es una operación legal, recordemos. Sí. Está permitido, se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener una cuenta en el exterior. Entonces, hoy lo que me están diciendo es, bueno, vos tenés que tener una cuenta a nombre tuyo en el exterior. Es decir, no podés llevar los dólares a la cuenta de un tercero, ¿no? O de un agente de bolsa o de un operador. Entonces ya es más difícil, porque ya es más difícil que una persona... Una empresa no puede quizás tener inconveniente en abrir una cuenta, sobre todo si exporta o importa, es normal que tenga una cuenta en el exterior a su nombre. Pero para una persona, por ejemplo, común, ya es más difícil tener una cuenta propia a nombre propio afuera en el extranjero. Entonces básicamente lo que está haciendo es limitar las operaciones de contado con liquidación y el dólar bolsa para evitar que se disparen las cotizaciones financieras que están sirviendo mucho de referencia a estas dos, ¿no? Son las que el Banco Central tiene poder para controlar con estas medidas. Pablo, en los últimos días se empezó a hablar muy fuerte de la posibilidad de reducción de jornada laboral. De esto se ha hablado, hay proyectos en nuestro país, y el propio Matías Culfas, que es el ministro de Desarrollo Productivo, dijo que hay que hablar, digamos, con cuidado en relación a este tema, porque yo escuchaba una nota en la que hablaba el otro día y decía, es un tema delicado, no es aplicable a la Argentina porque tenemos una jornada laboral estándar en nuestro país y lo cierto es que en las propias filas son los que presentan el proyecto, han presentado el proyecto y van por ese camino, es gente que también está a esa llegada al gobierno, ¿no? A veces da la sensación que en algunas cosas no tienen sintonía y está más que claro. ¿Qué podés decirnos? ¿Es posible hablar hoy por hoy de reducción de la jornada laboral con la situación laboral que hay en la Argentina? Si vos bajás la jornada, por hacer un número, ¿no? La jornada laboral a la mitad, bueno, vas a tener que bajar los salarios a la mitad. Claro. O sea, es impensable seguir pagando el salario que estás pagando reduciendo la jornada a la mitad. Porque generalmente los salarios van asociados, digamos, a lo que reporta el trabajador, ¿no? A lo que produce el trabajador. Entonces, si trabaja menos horas, se produce menos. Entonces, después no hay de dónde sacar dinero, digamos, para pagarle la misma cantidad. Trabaja menos, ¿no? O si incorporas más gente. Entonces, pensar eso en nuestro país, digamos, es inviable. Yo creo que es algo más político que otra cosa, porque es impracticable. Sí, el propio Culfas lo decía, ¿no? Esto de la jornada laboral funciona en países donde la jornada laboral es muy extensa. Él daba el ejemplo, que no es el caso de Argentina, y cuando se habla de reducción de la jornada laboral o como decís vos, o producís menos o en esas horas tenés que buscar un nuevo empleado, ¿no? Y las condiciones hoy en la Argentina no están para eso. Y hoy, ¿quién va a contratar a alguien? No es muy difícil que hoy una empresa te contrate a una persona con las leyes, digamos, que hay, ¿no? Es muy difícil generar trabajo con la incertidumbre, ¿no? Sobre todo con las instituciones que tenemos hoy, ¿no? Venimos con unas instituciones cada vez más endebles, entonces es muy difícil generar confianza. Y vos necesitas generar confianza para que un supermercadista, un almacenero, para que una empresa, digamos, quiera agrandar su planta o su negocio y contratar gente o invertir, ¿no? Sin duda. Pablo, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto, que tengan un buen fin de semana. Te mandamos un abrazo grande, buen fin de semana para vos también. Pablo Salvador, economista, haciendo balance, hablando de todo, ¿no? Las nuevas medidas del Banco Central, más cepo es lo que dijo él, el tema de inflación y esto de que en la Argentina de hoy es inviable la reducción de la jornada laboral.